un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. En este nuevo Creciendo Juntos de Chile Crece Contigo, cuyo objetivo, como te decía, siempre ha estado centrado en acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas en cada etapa de su desarrollo y también a sus familias. Estamos con Claudia Zamora, que es profesional de Chile Crece Contigo hoy. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hablar de un programa especial, un tema especial que ha generado mucho interés en los canales de Chile Crece Contigo y por supuesto en la gente que está escuchando, que es educación sexual integral desde la primera infancia. ¿Qué rol tiene la familia? ¿Qué rol tienen los espacios educativos? ¿Qué rol tenemos como comunidad? De todo eso y más hablamos hoy día. Un tema que está allí, sobre todo en los más grandes, pero no por eso los más pequeños en casa, en este caso, tienen dudas respecto de aquello. Bueno, para eso tenemos como invitada a una referente en este tema. Me refiero a Vinca Jackson, ella es psicóloga. Trabaja en ética de cuidado, intervención en trauma por abuso sexual y es académica del Centro de Estudios de Sexualidad Chile. Vinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Jorge, muchas gracias. Hola Claudia. Oye, buenos días. Bueno, Vinca además Hola. Es autora de varios libros de los que también vamos a hablar y recomendar para todos aquellos que estén interesados. Vamos a escuchar ahora a Francisca Canseco, que es nuestra periodista y productora también, que preparó una nota para introducirnos en este tema, para contextualizar y ya para luego ponernos a conversar con Vinca Jackson acerca de este interesante tema. Escuchamos. La discusión en torno a la educación sexual integral tiene historia en nuestro país. Si bien en 2019 se ingresó un proyecto de ley que buscaba establecer bases para que la educación afectiva y sexual se impartiera desde la enseñanza parvularia, el proyecto se rechazó en 2020 por falta de quórum en la Cámara de Diputados. ¿Pero cuál es su objetivo? La educación sexual integral para los niños y niñas es un proceso de educación, donde ellos aprenden de sus emociones, pensamientos y también de sus cuerpos y sus relaciones con amigos y familia. Esto tiene como objetivo de que ellos tengan conocimiento y habilidades para desarrollarse en relaciones sociales que sean positivas y no les impliquen riesgos. Francisca Sandoval es madre de Florencia, una niña de 6 años que va en primero básico. Nos cuenta cómo ella y su entorno han trabajado en este proceso educativo. Y en el curso estamos enfocando mucho el tema de cómo cuidar su cuerpo, de que nadie puede tocar sus partes íntimas. Igual es un poco complicado porque para ellos es muy difícil entender cuáles son sus partes íntimas. Entonces, en mi caso personal lo trato de enfocar en que nadie puede tocar las partes que cubre su traje de baño. Entonces ahí es más sencillo porque de repente me dice, yo le digo, nadie te puede tocar. Y es como, mamá, me tocaron el brazo, eso sí. Entonces por eso lo enfoco de manera, las partes que cubre su traje de baño, solo ellos pueden tocar, o la mamá o el papá cuando los están duchando. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad tan sexualizada que como adultos no nos damos cuenta cuando hipersexualizamos a nuestros hijos con, no sé, preguntas como ¿quién es tu polola? ¿Quién te gusta? ¿Hoy te quieres casar con ella? Le quitamos un poco la parte niño. ¿Y cómo se trabaja la educación sexual en las comunidades educativas? Francisca Jorquera es profesora de Educación General Básica y de Educación Diferencial y Especial. Ella nos cuenta que cada vez se habla con un lenguaje más claro, pero diferenciando edades. Cada colegio cuenta con un departamento de convivencia escolar en donde generalmente los encargados pueden ser un psicólogo. Y psicólogo o psicóloga es el encargado, ¿cierto?, de crear un plan de trabajo para todo el establecimiento educacional. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se va a trabajar la sexualidad de los niños? Va a depender, por supuesto, el nivel, la edad de los niños. Por ejemplo, los niños que son más pequeñitos, la primera infancia, se puede trabajar desde el autocuidado, desde conocer nuestro cuerpo, un poquito de anatomía, a través, por ejemplo, de cuentos, de teatro. Bueno, y desde mi experiencia personal, ¿qué les puedo decir? Los niños más pequeños siempre la duda que tienen es cómo nace un bebé, cómo viene mi hermano, cómo nací yo. Entonces, obviamente nosotros nos apoyamos
de material audiovisual, de material didáctico, de cuentos para poder explicarles. Cada vez se habla con un lenguaje también un poco más claro, por supuesto, apropiado a cada nivel. ¿Qué es educación sexual integral? ¿Por qué es tan importante contar con ella? ¿Y cómo abordarlo desde el hogar, la escuela y la comunidad con los más pequeños? Lo importante de la prevención y la orientación es lo que vamos a hablar hoy en Creciendo Juntos. La nota de Francisca Canseco, productora y periodista de este programa, acerca de este tema que es complejo, como todo lo que tiene que ver con los más pequeños, pero también muy interesante, porque además porque reúne una serie de mitos y realidades, errores que se cometen, que tienen que ver también con una cuestión cultural. Se lo vamos a preguntar todo a Vinca Jackson, que, como les decía, nuestra invitada, ella es psicóloga y académica del Centro de Estudios de la Sexualidad. La primera pregunta, y tal vez la más amplia, pero también para ponerle bordes a este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral en la primera infancia? ¿Cómo podemos describir esa instancia? A ver, la educación, la sexualidad es una parte inseparable de nuestro ser humano desde que nacemos y hasta viejo. Y mira, el nombre de este tipo de actividad en general es mucho más larga y justamente por eso se resume en educación sexual integral. Pero en otros países se habla de educación para la sexualidad, la afectividad y las relaciones humanas. Porque en realidad es súper comprensivo, tiene que ver con nociones de la salud, tiene que ver con nociones de autocuidado, luego de cuidado mutuo, tiene que ver con derechos, tiene que ver también con un ejercicio que creo que, esto es mi opinión muy personal, es vital y no lo realizamos lo suficiente. Se habla de autonomía o de responsabilidades progresivas, se habla de capacidad de decisión y nunca en realidad ensayamos mucho límite. También tiene que ver con eso, es como el suelito sobre el cual se va a construir esta capacidad adulta para la vida, que es el consentimiento, que va mucho más allá solamente de lo sexual. Entonces, uno entiende la discusión, lo que tú decías, las aprehensiones que pueda generar, pero en rigor, desde la preescolaridad, ya se viene trabajando hace muchos años en Chile. O sea, yo tengo este libro que es Mi cuerpo es un regalo, que Junji lo recomendó en 2013, ya entonces y antes inclusive, en Junji estos contenidos que tienen que ver con la salud, con el autocuidado, que son parte de un programa de educación sexual comprensiva o integral, ya estaban. Temas que tienen que ver con límites de buen trato, maltrato, lo que me hace bien, lo que no me hace bien, de cómo nos vinculamos con los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es un poco a compartir las dudas, las aprehensiones y a educarnos juntos, porque estas como polaridades que se dan, como la educación sexual solo en la escuela, solo en la familia. A ver, acompañamos el crecimiento de niños y niñas todos. Hay una parte importante que, por cierto, se da desde el día 1 de nacidos en la casa y eso también en la escuela. Y hay dos aspectos, por una parte, del cuidado, que a mí siempre me gusta destacar, que es acompañar el crecimiento y ayudar a florecer, entre comillas, y ese es el verbo que se usa, no es una licencia poética mía, y por otra parte, evitar sufrimientos evitables. Y si ahí yo miro el tema de las violencias sexuales, del abuso sexual infantil, declarado por la OMS como una pandemia mundial ya hace rato, antes que COVID, uno dice, ok, si hay una manera de educarnos, papás, mamás, junto a la escuela, para poder acompañar este tránsito de los niños, qué mejor, porque la educación sexual comprensiva es un factor protector, es un factor preventivo y es, lo último, un factor también que ayuda a poder conversar estos temas, y generalmente llegamos tarde, como parte en sexto, séptimo en muchos lugares, en muchos establecimientos. Recién ahí, a propósito de los contenidos que ya señalaba, la salud, el autocuidado, los límites, etcétera,
niñas y niños también surgen, o sea, salen ahí con la pregunta o se la hacen a sí mismos y luego la conversan de ¿qué es esto que estoy viviendo entonces? O que he vivido en distintos lugares. En ese sentido, yo quería volver hasta, como tú pasaste un punto que ha sido uno de los más comentados cuando difundimos este programa, es esta como falsa dicotomía, como que o lo hace la familia o lo hace la escuela y no en conjunto. Y ahí te quería preguntar, porque efectivamente yo creo que es muy claro lo que tú dices, que somos todos los que estamos acompañando a un niño, incluso hay un rol de la comunidad probablemente, uno podría hablar de medios de comunicación y tantos ámbitos más. Pero ¿cuáles son las principales barreras en la experiencia que tú tienes para que a los adultos nos salga difícil hablar o acompañar respetuosamente, sin invadir, pero al mismo tiempo sin castigar las preguntas de los niños, que a veces no necesariamente entregamos la mejor respuesta y los niños, como ocurre en muchas situaciones, si a uno le va mal, después como que no quiere intentar de nuevo. Si te retaron o te miraron feo, tu mamá se incomodó, o la profesora te retó, o el profesor te miró raro, o los otros niños se rieron. ¿Cuáles son las principales barreras que tenemos los adultos, a tu juicio, en tu experiencia, que no nos están permitiendo acompañar bien adecuadamente a los niños? Porque tenemos, como tú dices, una pandemia ahí. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, viéndolo a lo largo de los años y trabajando con comunidades educativas como multiculturales, pero realmente así, todas las denominaciones religiosas, todas las posiciones políticas de todos los países, porque viviendo mitad y mitad en Estados Unidos uno se encuentra incluso mayor diversidad todavía en un aula pequeña. Yo lo resumiría como en dos cosas. Por una parte, temas de la historia personal, y la historia personal se atraviesa también con la historia colectiva y los valores predominantes de una cultura y lo que nos han dicho desde chicos, lo que se premia, lo que se sanciona, el cómo se presenta la sexualidad como un tabú o como algo que recién se habla, no sé, para las niñas más o menos que el día de la menstruación, como sigue siendo, aunque uno no lo crea en este siglo en muchos lugares, o cuando vemos que los contenidos sexuales o la actividad sexual se acerca en el horizonte. Y siempre estamos como esperando el mejor momento cuando en realidad lo bueno sería que nosotros partiéramos. Y el segundo, porque siempre alguien va a llegar con el tema, si nosotros no lo planteamos por algún otro lado, tengamos la certeza de que va a llegar y a veces no de la mejor manera. Y lo segundo que creo que ha sido un tremendo, no sé, obstáculo, es también algo en la comunicación o en el contexto en que está hoy, y me voy a volver aquí ahora, esta sociedad o nuestras sociedades y cómo en muchas otras esferas se vuelve la educación sexual también un campo de batalla, un campo de descalificaciones y desconfianza mutua, porque la desconfianza social está alta, porque hay crisis de autoridad, porque hay crisis sociales por abusos de poder o por abandonos, etcétera, y eso termina trasladándose al ámbito de la educación y todos, como decimos en Chile, entre comillas, mirando con mucha sospecha o agarrados del moño con los otros, cuando realmente es vital que en esto estemos juntos. O sea, las comunidades donde uno ha trabajado, ni siquiera te diría que la religión es un obstáculo tan grande como el prejuicio de unos contra otros, porque uno con papá, no sé, desde ateos a, no sé, religiones mucho más conservadoras, musulmanes, por ejemplo, uno ve que cuando el mensaje tiene que ver con el cuidado, ¿ya? Y el autocuidado y este camino de desarrollo del consentimiento, se entiende. Cuando uno dice, a ver, vamos a compartir también contenidos que tienen que ver con la interculturalidad y explicar en contexto esas cosas, como que hay un alivio, y esto lo vamos a hacer juntos y nos vamos a ir informando unas y otras cosas, y es un trabajo coordinado, como que baja la ansiedad. Yo te diría que a lo largo de los años, y yo tengo 54, entonces son hartos años, no tanto. Las situaciones de conflicto, yo te diría que son contadas si es que con los dedos de una mano, y ni siquiera de conflicto, como de pregunta o de ansiedad, porque cuando están claras las reglas desde el comienzo, de que esto es algo que hacemos juntos y nos educamos
los docentes, los papás, las mamás, las familias, ojalá que lo hagamos inclusivo para la familia extendida también y las redes cercanas, y ahí acompañamos a los niños en este camino, se hace un poco más sencillo, porque igual a uno le da plancha contestar cosas como tú decías, Claudia, y eso seguramente está en las preguntas, así que me callo. No, oye, no, Pinca, pero lo que pasa es que al comienzo hablabas de acompañar, que la familia acompañara en este proceso en la escuela, digamos. Pero ¿qué pasa? Y de alguna forma lo dijiste recién, el prejuicio es un obstáculo importante. ¿Qué pasa cuando la escuela, el colegio no acompaña, cuando se niega? Porque también están los datos que dicen que Sí. en la universidad, digamos, en las carreras de docencia, no existen ramos que vayan en esta línea. Yo, antes No. que contestes, Vinca, yo me permito sumar a la pregunta de Jorge, ¿qué pasa cuando ni la familia ni el colegio acompaña? Porque tú hablaste que la educación sexual integral desde la primera infancia es un factor protector. Entonces, te Exacto. sumo a la pregunta ahí, ¿cuáles son los riesgos a los que queda expuesto un niño o una niña cuando no tiene acompañamiento ni en el espacio familiar ni en el espacio educativo para responder o qué le está pasando o por qué se siente así con su cuerpo o si está bien o no que otra persona haga algo no con tu cuerpo? ¿Cuáles son los riesgos ahí? Enorme, y no se trata de alarmar, como yo decía, esto tiene que ver con florecer y prevenir también, pero el abuso sexual infantil es un trauma tremendo en la vida de un niño, es una irrupción que puede tener secuelas por muchos años, incluso cruzar hacia otras etapas del ciclo vital, y yo no entiendo ahí cómo no querríamos hacer todo lo que se puede en una sociedad para prevenirlo. No es un aprendizaje significativo, no es que sufriendo se aprende, siendo abusado sexualmente se aprende, no, es un sufrimiento evitable. Y tú ya señalabas algo, Claudia, en lo que tiene que ver con la responsabilidad social, y lo hablábamos al comienzo de la pandemia. Si, por ejemplo, los medios de comunicación, no en conversaciones de adultos, en horario de niños, se pasara una cintita en televisión, no sé cómo se llama esa franja que va abajo como contando noticias, Sí, sí. pero si en eso hubiese mensajes, no solo de si te están abusando llama al 133, no estoy hablando de eso, mensajes continuos que tienen que ver con el cuidado, con el derecho de los niños a decir no, como decía la mamá que entrevistaba a Francisca, que el cuidado con las partes privadas, que son las que cubre el traje de baño, por ejemplo, que es algo bien sencillo de entender para los más chiquititos. Y los niños de repente vieran estos mensajes, o vieran afiches, o vieran, no sé, en un paradero o en el metro, queremos cuidar a los niños, se va creando una suerte de clima donde incluso si en tu casa y en tu escuela no tienes esos recursos, por algún lado quizá ese niño, en el caso que necesita auxilio, lo pide, o en el caso de que tenga una duda, yo creo que es algo que también tendríamos que ojalá transmitir por todos lados. Si algo te hace sentir mal a los más chiquititos, o incómodo, o no sabes si en realidad se puede o no se puede, porque a veces a los niños les dicen se puede esto, no se puede esto otro, hay que preguntarle a alguien. Hay un ejercicio muy lindo que tiene que ver con el círculo de cuidado, lo podemos compartir después, que es como periódicamente irle preguntando a los niños quiénes lo cuidan, ¿ya? Y a veces se van agregando, ya, entonces la mamá, la abuela, el papá, los bomberos, en fin, el doctor, el enfermero, etc. A veces salen personas, entran otras, va cambiando. Esto es un ejercicio bien importante porque si alguien no está, que le podamos decir a ese niño o niña que puede pedirle ayuda a alguien que él reconozca dentro de ese círculo. Yo, y este es un mensaje personal y que uno ha escuchado a lo largo de los años también 1000 veces, si hubiéramos tenido este tipo de educación desde la primera infancia, ¿cuántos abusos sexuales se habrían detenido a tiempo? Bueno, en realidad nunca a tiempo, si ya ocurrió, pero antes de terminar siendo por 5 años, por 10 años, y uno que se hubiera detenido, realmente valía la pena. Entonces, es un factor protector, y no solo contra el abuso sexual infantil y los delitos de pederastia, también en relación al maltrato y a otro tipo de interacciones que estamos viendo ahora a cada rato en las noticias, que se dan, por ejemplo, en la adolescencia, porque esto va en doble tiempo. Es decir, lo que hacemos hoy en la preescolaridad o con los más chiquititos, desde guaguitas incluso. Las primeras maneras de tocar una guaguita
o de hablarle de, no sé, su pie derecho, su manito izquierda, etcétera, ya están sentando precedentes y están trabajando en doble tiempo hacia años más adelante. Lo que vemos hoy que está pasando en las escuelas, además de fenómenos de como compresión pandémica, venía de antes de COVID. O sea, las situaciones de malos tratos, de acoso, de bullying, de ciberbullying. O sea, por eso que uno defiende tanto esto y por eso que es importante tener todas las conversaciones que haga falta con las escuelas y con todas las familias para poder explicar estos puntos. Porque creo que partir tratando a las escuelas de irresponsables, negligentes, etcétera, y a las familias de, no sé, abusadoras, conservadoras, egoístas, no sé qué, quizás que están ocultando, es un pésimo piso para este tipo de conversación donde se juega algo tan importante. Vinca, recién decías, por ejemplo, que si hubiera link, si hubiera winches, si hubiera franjas, letreros, en fin, cosas, crearíamos una especie de ambiente de informativo, digamos, para los más pequeños, en este caso como para ir comprendiendo quiénes lo cuidan, en fin. Pero finalmente esos mensajes muchas veces, o sea, estamos viviendo una situación equívoca, porque al final los mensajes que hay son distintos, al final contrarios, digamos. Sí. O sea, la televisión en horario de protección de menores claramente no protege tanto a los menores, al menos los que tienen acceso a infinidad de canales o también YouTube, qué sé yo, redes, etcétera. No, o los canales regulares. Ahora, estamos hablando de preescolares, entonces aquí en el Chile Crece Contigo, entonces quizás importante establecer ahí el primer límite. Es que para allá iba yo, porque en el fondo efectivamente hoy día los niños están mucho más digitalizados en ese sentido y pueden perfectamente ni siquiera ir hacia un lugar deliberadamente, sino que encontrarse con algún contenido que les llame la atención y que finalmente termine sexualizando en demasía, digamos. Y eso pasa todo el rato, y qué bueno que lo menciones, Jorge, porque independientemente que se establezca un límite en relación a qué acceden los niños en televisión o en radio o en computador o en el tipo de música, uno de repente prende la radio, escucha unas letras que tiene que cambiar rápidamente, ponerse a cantar sola, como el tema es que, y lo hemos visto, de repente queda, a ver, sea que uno tenga un teléfono súper piola, que llama y no sé, toma fotos, y uno más o menos que satelital, hoy por hoy todos casi tienen plan de datos. Por lo tanto, la posibilidad de que un niño tome un celular y se encuentre con un YouTube abierto o algo que no puede comprender, y sigo en la preescolaridad, son altas. Y las impresiones, a ver, es un abuso deliberado que adultos expongan a los niños a imágenes sexuales adultas explícitas. Alguien señalaba ayer, es que el problema es que sean violentas. No, es que sean explícitas. O sea, puede ser entre nubes de algodón, y sencillamente el cerebro infantil en esa etapa no está preparado para ni siquiera entender lo que está ingresando, y muchas veces lo que vemos es que expuesto frente a esas imágenes se despierta una curiosidad donde si hay la mínima capacidad de poner en un teléfono o en un computador sexo como búsqueda, y los más chicos hemos repetido hasta el cansancio, Marcela Monberg, experta en temas digitales, por favor, los niños chicos, los propios dueños de compañías tecnológicas dicen hasta muy avanzada la adolescencia, ojalá y no hubiera acceso, pero hay, y si el niño se encuentra con el teléfono de la mamá o del papá, puede ver estas cosas, puede llegar y replicarlas en el jardín o en el colegio, generando toda una situación. Y somos una sociedad que todavía, por eso hablaba tanto de como tener estas conversaciones sobre el cuidado, porque la respuesta muchas veces es saquen a ese niño del colegio, o cómo es posible, o dónde están los padres, de que está teniendo conductas sexuales que no corresponden a su edad. Entonces, o puede haber una sospecha de abuso, o puede haber una sospecha de negligencia, y en rigor lo que tendríamos que hacer, que es contener, hablarlo, etcétera, no se hace. Yo creo que ahí estamos bien al debe también en educación digital, y eso
se supone, en el programa del actual gobierno. Yo espero que sea así y que se dé. Que Vinca, Claudia, les invito a que vayamos a una pausa y a la vuelta vamos a tener harto rato para seguir discutiendo este tema. Estás escuchando el podcast de Creciendo Juntos en Cooperativa. Bien, estamos en el Creciendo Juntos, aquí en Cooperativa. Estamos junto a Claudia Zamora de Chile Crece Contigo, conversando con Vinca Jackson, psicóloga y especialista en sexualidad. Hablamos de la educación sexual integral, sobre todo en los años de la primera infancia, que es de lo que se hace cargo Chile Crece Contigo. Bien, Vinca, pongámonos prácticos, ¿te parece? Junto a Claudia, Sí. hay muchísimas preguntas que están llegando a través de las redes, de forma interna, en fin, también el WhatsApp. Ustedes pueden hacerlo al más 56978880770 y participar de esta conversación. Claudia. Quizás la pregunta que se ha repetido por lejos es ¿desde qué edad? Cuando uno dice desde la primera infancia, tú, Vinca, ya decías que incluso desde las guaguitas, de las maneras en que uno trata su cuerpo y va respondiendo sus preguntas, pero en una manera quizás como más concreta, porque lejos la pregunta que más se repitió y quizás tiene que ver también con los mitos de qué es hablar de educación sexual integral. ¿Desde cuándo o cómo podemos saber que nuestro hijo, nuestra hija necesita, o nuestro alumno necesita un espacio para poder hablar de alguno de estos temas? A ver, si no es desde guaguita, desde que hablan, en realidad. Y yo creo que muchos papás o mamás se pueden topar con que de repente no se ha hablado nada del tema del cuerpo y llegan los niños del jardín o de una reunión con primito, conversando con otros, y hablan, hay diferencia, hay gente que le ha enseñado los nombres correctos de las partes privadas, o de vagina, vulva, qué sé yo, pene, etcétera, y otros que han enseñado solo los apodos. Y ahí hay un momento bien importante de recordar, y yo creo que cada vez más y más se ha incorporado el que hablemos con los nombres los mismos para todos del cuerpo, y no temamos a la conversación que se pueda dar, porque como dijo Claudia hace un rato atrás, y también en las entrevistas que tú hacías, Francisca, hay algo que siempre está respetando la etapa y la edad en que están los niños, y eso es vital para los educadores, guiarnos por eso también. Hay un concepto muy lindo que se llama respuesta suficiente, que es justamente en función de lo que pregunta el niño, y aprovechar siempre, si es que hay una pregunta, de contrapreguntar, y eso, y de dónde viene, y como que sabes tú, como para sondear también, para que no nos vaya a pasar lo del típico ejemplo de ese comercial del aceite, que una niñita preguntaba por la virginidad, y una niñita pequeña, y la mamá le daba una tremenda disertación sobre sexualidad, cuando en realidad estaba preguntando por el aceite. Entonces, saber desde dónde preguntan y dar una respuesta justa. Alguien dijo una pregunta que se repite mucho en los niños: ¿de dónde vienen los bebés? ¿Ya? O las guaguitas, o los hermanitos, y qué sé yo. Esa es la segunda pregunta más cliqueada. ¿Qué respondemos ahí? Y uno no lo puede creer cuando en textos serios de la academia la respuesta es de la guata de las mamás para esta edad. Y si preguntan más, ahí, bueno, ver hasta dónde, pero generalmente es como, ¿de dónde viene la guaguita? De la guata de la mamá. Ah, ya. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, y ahí pueden venir otras explicaciones. Ahora, yo creo que podemos hacer un programa entero sobre solo el tema de las guaguitas, pero los preescolares con respuestas sencillas y acotadas, y si los papás en realidad quieren llegar hasta ahí, la mamá, muchas veces pueden ir hacia otra conversación y capaz que queden súper tranquilos, y así también nos informamos más para continuar conversando. Ahora, llega también la pregunta de a los 7, 8 años, de niños y niñas que no han preguntado nada, no ha habido educación sexual integral o ninguna de relaciones humanas, ninguna cosa, ni consejo de curso en la escuela, no se ha hablado en la casa mayormente, y como que no hay curiosidad. En ese caso, o sea, y si vamos viendo que no está haciendo parte de la conversación, abrir la conversación también. Pero es desde que empezamos a hablar de las partes del cuerpo y cómo lo hablamos, porque ojo, otra como tip de este tipo de educación es que es todo cuerpos y palabras, y es todo gestos y palabras. Ustedes también lo señalaban, si uno se tensa,
si uno pone mala cara. Ahora, mejor admitirlo, me pone nerviosa un poco esta pregunta, porque de repente niños que han logrado mayor información o ya están en otra etapa, dicen ya, las guaguitas vienen, entonces ya los papás se abrazan, no sé qué, hay distintas explicaciones que se le dan a los niños, acorde a cada familia también, y después la pregunta que sigue puede ser, ¿y eso les gustó? Y hasta ahí llegamos con la explicación, porque incluso explicar lo de que una célula de la mamá, una célula del papá y crecen en la guatita, hasta ahí vamos bien. Después cómo llega eso ahí. Hay libros para preescolares en otros países que hablan de que los papás se abrazan y siempre con esta distinción de que esto es algo adulto. Ahora hay otras formas, por cierto, dirá más de alguien, de que nazca una guagua. Y podríamos hablar hasta de in vitro, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de preescolar. Respuesta suficiente. Vinca, hay algo que no quiero dejar pasar porque sí, que también es una pregunta muy frecuente y la pasamos por alto y quizás vale la pena explicarla más porque hay familias que les hace ruido. ¿Por qué se recomienda darle el nombre correcto a las partes pene, vagina, vulva? ¿De dónde sale esa recomendación? Porque hay muchas familias que también les hace ruido y dicen, pero ¿por qué al niño está muy chicos para escuchar esa palabra y ese tipo de cosas? Y hay bastante investigación y recomendaciones detrás. Cuéntanos un poco de eso. Desde los dos puntos perdón que repita, desde esto de acompañar el aprendizaje y florecer, y eso tiene mucho que ver también con la posibilidad de autoestima, de autoconocimiento, de quererse, del día de mañana, no sé, una existencia más feliz o más integrada. Entonces, ¿por qué va a tener una carga distinta la mano, la nariz, el pie, que la vagina o el pene, que nos suena? Ahora, yo hacía una opinión muy personal, a lo mejor si le hubieran puesto otro nombre que sonara más musical, quizás sería más fácil, pero no, claro que nos cuesta, pero tendría que ser el mismo peso del resto de las partes del cuerpo, el mismo cariño y la misma tranquilidad para decirlo. Ahora, desde el otro punto de vista, que uno quiere partir del cuidado, de las posibilidades de abuso, cuando uno ve que hay testimonios de niños pequeños que han pasado por situaciones de abuso sexual infantil, y no son pocos ya en Chile, y hay un proceso judicial, cualquier otro nombre que no sea el nombre correcto confunde y puede muchas veces hasta echar para abajo un caso. Y los nombres tienen que ser claros. Incluso si un niño nos habla de lo que le ha pasado o de que lo tocaron o de quién lo tocó, cómo lo tocaron, si no tiene claro el nombre, nosotros también podríamos entender cualquier otra cosa, a no ser que use el apodo, pero aquí hay una distinción que quizás nos puede servir. Si yo me llamo Francisca o Patricia, ok, de cariño seguramente más de alguien me va a decir Pati o Fran o Maca o Pepe si me llamo José. El punto es que sé que mi nombre es José o Macarena o Patricia. Y entonces, claro, yo sé que cuando los papás piensan en una situación pública o compartiendo con la familia, que alguien te llame del baño, que a más de alguno nos ha sucedido, mamá, no me quedó limpia la vagina, por ejemplo, o algo así, puede ponernos, no sé, por lo menos ruborizado, pero es la medida también, en la medida en que también reaccionamos tranquilamente ante eso, todos los que van estando alrededor van tomando como un rol en esta aldea que cuida. Entonces, enseñar el nombre correcto. Si de repente, ya más grande, le ponen nombre o para hablar más rápido, eso se usa bien, pero siempre insistiendo en el uso de los nombres que tienen las partes del cuerpo. No hay apodos para, no sé, la boca, la nariz, los ojos. Vinca, una pregunta también, Jorge, de ahí te doy pase también, respecto a cómo apoyar o acompañar el tema consentimiento. Acá tenemos muchas preguntas que tienen que ver con eso. ¿Cómo? Porque más bien a veces gracias. Acá Gaby nos dice, pucha, al final es todo no.
que nadie te toque tu parte privada, que no des abrazos si no te vean, si el tío se te acerca no le no sé qué, pero en realidad se acompaña muy poco el descubrimiento de consentimiento y la manera, entendiendo que eso sí, el ejercicio, el consentimiento es una etapa en temas una capacidad adulta, claro. Es una capacidad adulta, pero qué importante respetar en los niños, por ejemplo, cuando no quieren saludar de beso o si no quieren que un adulto X los tome en brazos, y hay muchas veces como esta presión de como educativa, así que no vayan a pensar que está mal educado o que está mal criado, los empujamos y los forzamos. ¿Qué recomendarías ahí? Sí, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, esta presión de los buenos modales o de la buena educación, que se expresa lo más bien cuando uno enseña a saludar. Hola, buenos días, buenas tardes, de manera cordial. En la convivencia, eso no necesita obligatoriamente ir acompañado de besos, abrazos, ni tomadas en brazos, ni juguemos al avión. Y no es limitar, como se dice también, el afecto. Ya, entonces los niños puro no y cero afecto. Hay muchas maneras de expresar el aprecio por los niños, el cariño, el respeto, que no necesariamente involucran obligarlos a una interacción física, que no están en capacidad todavía ni siquiera de elegir, ver qué prefieren. Y acá, en esto el consentimiento, repetir, eso es adulto. Pero si uno piensa en que está estableciendo como el radier de la casa, hay tres conceptos bien importantes, que es como así el trío de oro. Uno, derechos, que no por ser más chiquititos no tienen derecho a varias cosas, alimento, cobijo, agua, etcétera, pero también a ser respetados en sus límites corporales. Preferencias y límites. Y eso es bien interesante, porque cuando uno escucha ciertas resistencias frente a los no de los niños en particular, a ver, no se trata de que a lo que digan que no lo vamos a hacer. No me pienso lavar nunca más los dientes. No pienso comer nunca nada. Si quiero solo, no sé, papas fritas. A ver, es escuchar esos no. Es tener la posibilidad de conversar también. Es como, no gracias, nos vamos a ir a lavar las manos. No gracias. A ver, ¿por qué no gracias? No, porque tengo lata. Ya, yo entiendo la lata por las manos, hay que lavárselas por esto y esto. Y en la medida de cada edad vamos dando explicaciones, porque hay bichitos que se acumulan en las manos, hay que sacarlo. Una pandemia, una excelente oportunidad también para explicar sobre el lavado de manos, pero no es descartar el no de buenas a primeras, es escucharlo. Y no significa hacer todo lo que diga ese no, si también tenemos que ir aplicando criterios. Pero tenemos que poder ejercitar. Por ejemplo, no es solo no, es me gusta, no me gusta más, me gusta menos. Es increíble cuando uno ve que hay programas de educación donde uno parte haciendo estas cosas, cómo llegan, vuelvo yo a la cantidad de años que uno lleva trabajando, cuando uno ve a los niños llegar a la media o a la universidad, sobre esta construcción de la que hablamos, y es totalmente distinto. O sea, y eso no significa que se evita todo riesgo, porque vivimos en una sociedad que también le falta mucho cambiar, pero hay una mejor preparación. Y el ensayo es, ni siquiera me gusta más la manzana o el plátano, o qué quieres de postre, porque a veces no tenemos más que un postre, entonces eso de meterse en problemas, es las cosas cotidianas. O sea, ¿cómo uno va a poder decir el día de mañana lo que le gusta, o lo que no le gusta, o lo que no quiere hacer, o no puede? Pero no es solo no puede, es no puedo y no quiero, si no he ensayado ni ejercitado ese musculito. Salir a la calle, hay 1000 ejemplos de me gusta, no me gusta, o me gusta más, me gusta menos. Ese árbol, esa flor, esa otra, entre esos dos gatitos, ¿cuáles? Entre esos dos techos, esas dos casas, no sé, si uno mira el cielo de ayer, se lo salimos a mirar, y el de hoy día, ¿te gustó más el de ayer o el de hoy día? Y también en las cosas que nos gustan menos, cuando vamos viendo que hay cosas que nos gustan menos. Una ordenada de caja de lápiz de colores puede ser un tremendo ejercicio, ordenando desde los que más nos gustan a los que menos, y conversar también de eso. Si tiene un espacio el me gusta menos o el me gusta más, el sí o el no, estamos haciendo una tremenda construcción de suelo para las etapas que siguen, porque además va a llegar un minuto en que esos sí y esos no sean solo en relación a los límites que poner frente a un adulto, sino que frente a sus propios pares. Y
cuando esto se ha ensayado, y perdón que sea como la campaña publicitaria, pero es, ¿qué pasa la primera vez que te ofrecen, no sé, incurrir en una transgresión a otro, que te proponen incurrir en una transgresión a otro o a ti mismo, o que te ofrecen una droga? ¿Cómo se sostiene un sí o un no en la adolescencia? No estoy hablando bajo intimidación, ¿ya? Simplemente, oye, hagamos esto. ¿Cómo se sostiene el sí y el no de un adolescente? Si es que ese es el primer momento, claro, si ese es el primer momento en que pueden decirlo, y durante todo el tiempo de la niñez no les permitimos o no les respetamos cuando dicen sus propios no. Ese ensayo, exactamente. Y es maravilloso escuchar enanos chicos en distintos espacios, como un cumpleaños, vamos todos a jugar. No, gracias, yo estoy comiendo todavía. Vamos a hacer tal cosa. No, a mí me da un poquito de susto. No, eso no. O apúrate, es que estoy haciendo pipí y eso me lleva tiempo. O estoy haciendo caca y también me lleva tiempo. Me lleva más tiempo incluso. Eso no. Que gane felicitarlo, que gane felicitar a la mamá y papá cuando un niño no llega y se da. Porque uno se encuentra con papá y mamá que salude. Hola, pero salude. No. Y uno dice, no, súper bien. Y papá o mamá que más o menos que se emocionan porque es tanta la presión de que el niño tiene que caer bien, tiene que saludar, tiene que esto, que también uno misma se encuentra como pegándole la mirada a los hijos, así como saluda, y no, y contengamos eso y felicitemos eso, y no nos sintamos culpables tampoco, los papás y las mamás a veces por tropezarnos en esa presión, pero igual saluda a la abuela o al tío, explicarle a los abuelos y a los tíos en qué estamos, tal cual explicamos el no por favor, el por favor y gracias, o el control de esfínteres cuando están en eso los niños, y le contamos a todo el mundo, contemos esto también, porque a veces, si uno lo piensa en millones de años hacia atrás, imagínate si uno desaparecía, o la mamá, el papá, el cuidador o la cuidadora, y ese cachorro quedaba solo. Dependíamos de todo el resto de la comunidad. Entonces yo creo que algo de eso también nos queda en querer que nos quieran a nuestros hijos, en querer que no caigan mal, entre comillas. Aquí hay otra pregunta interesante, Vinca. Dice, ¿cómo se resguarda la crianza en un sistema que cada vez distancia a los padres de su rol? Y madres, por cierto, por exceso de trabajo, por ejemplo. ¿Cómo se privilegia la crianza? Perdón, No, ahí te perdí. ¿Cómo se resguarda la crianza en este sistema en que el rol de los padres cada vez es más, entre comillas, lejano por exceso de trabajo, en fin, recorrido de distancias, etcétera, digamos? Y en este caso en particular. A ver, a mí me cuesta el autoconsuelo de calidad es mejor que cantidad, porque en el fondo es una manera también de disociar el que vivimos en una sociedad que no cuida mucho el rol de los cuidadores, que no nos cuida a quienes cuidamos tampoco. Se habla de conciliación, a mí también me cuesta entender ese concepto, porque re poca en favor de la crianza justamente, pero creo que ahí en todo lo que podamos, hagámoslo y no temamos. A ver, yo creo que estamos en un sistema en que además si preguntamos a la escuela o al jardín cosas, nos preocupa pasar por metidos, por catetes o, entre comillas, por problemáticos. ¿Cuántos papás y mamás más adelante en el camino dudan sobre si presentar las situaciones de bullying o no? Porque al final las consecuencias se las lleva la familia, que es calificada de problemática, y el niño o niña que está sufriendo el bullying, cuando mucho la solución puede ser cambiarlo de curso o terminar cambiándose de colegio, que es una cuestión incomprensible, cuando la intervención debería ser primero que nada preventiva y luego de toda la comunidad. Yo creo que hay cambios que no dependen de nosotros, o sí dependen también, pero que tienen que ver con el cambio de la jornada laboral, que tiene que ver con el hacer espacios para nuestros hijos en el trabajo, con poder llamar, con poder mandar notitas. Si sentimos que estamos en una situación en la que no podemos estar todas las horas o todo el tiempo que queramos, y aunque no sepan leer, tratemos de aprender, tratemos de hacer monos de palitos por último, lo que significa a veces un papelito metido en el bolsillo para niños y niñas, y estar ahí marcando esa presencia también del rol, y confiar un poco también en que
los docentes de preescolar, las y los docentes de preescolar y de la básica temprana van a estar también haciendo lo suyo y bien coordinados. Yo creo que hacer equipo y hacer alianza, ¿no? Alianza familia hacer escuela. Equipo. Exactamente, y antes de, y esto lo digo desde el rol de educadora también, porque yo también hago trabajo de aula. Cuando llega una mamá o un papá a reclamar, desaforado, desesperado, furioso, que uno cree que casi a uno le va a pegar, y no tiene nadie derecho a tratarnos mal, estemos claros en eso. Pero uno igual piensa, a ver, ¿desde dónde viene acá con esta desesperación? ¿Cómo primero me convierto o doy alguna base de seguridad para poder conversar? Porque en último término, yo comparto con ese papá y esa mamá un interés fundamental en el bienestar del niño o niña de la cual vamos a hablar. Entonces, antes de como subir todas mis defensas, que a mí también me pasa, si uno también tiene, a ver, momento, ¿cómo esto me vienen a gritonear? No, a ver, ¿desde dónde viene el otro? Porque en rigor, creo que si está al centro el niño, la niña, los más chiquitos, se pueden dar estos diálogos. O sea, no puede ser que terminemos entre las familias y los jardines o las escuelas en el tipo de disputa que se da lamentablemente muchas veces en los divorcios. Y es cierto, uno puede estar con rabia, uno le puede desear las pestes más grandes a la persona de la cual se está despidiendo merecidamente o en el tráfago emocional, pero si hay niños de por medio, que no caigan en la trinchera. O sea, mientras la guerra de unos con otros está así en su punto más alto, Claudia, ¿quién está sorteando la cuestión al medio? Lo mismo Finalmente no ayuda a nadie, quizás. Sí. Finalmente no ayuda Oye, a nadie cuando todos pelean y nadie se hace cargo de lo que los niños necesitan. Jorge. De nada, Sí, Claudia, exacto. Y ¿cuáles quedan son solos, los, Claudia, muy solos. ¿cuáles son los apoyos de Chile Crece Contigo en estos casos en particular o, digamos, cuando son los papás los que tienen dudas respecto de estos temas? Lo primero ahí que es muy importante que hoy día Vinca nos abrió tanto en que hablar de educación sexual integral desde la primera infancia es mucho más allá de hablar, cierto que es una pregunta que les cae a todos y nos cae a todos en algún momento, de dónde vienen las guaguas, que tiene mucho que ver con el cuerpo, con el conocimiento del cuerpo, con este proceso de exploración, con cómo se va desarrollando esta capacidad de decir no, sí, ser respetado y tanto más que no alcanzamos a abordar. Entonces, la primera invitación también es a mirar en la página web de Chile Crece Contigo y en distintos materiales que nosotros entregamos, cómo esto se va haciendo, como decía Vinca, desde guaguita en adelante y cómo participa, que es un punto muy claro también toda la familia, porque ahí también no es solo mamás, sino también papás, corresponsabilidad, la familia extendida y por supuesto en esta vinculación compartida con los equipos educativos, particularmente en educación inicial. Ahora, para las familias que, como el programa está siendo muy corto, estamos dejando mucho sin responder, vamos a tener que tener otro espacio ahí con Vinca para entrar más en detalle, pero contarles que existe Fonoinfancia, que es un teléfono de orientación gratuito de Arica a Punta Arenas, desde cualquier teléfono, que funciona todo el día, desde las 8:30 de la mañana, en donde cualquier duda, porque no eres la única, no eres el único, el que está escuchando dice, chuta, yo no sé qué responder, no eres el único al que le pasa esto y todos necesitamos ayuda en la crianza y no es justo que tengamos que hacer todo esto solos ni solas. Entonces, aprovechar el Fonoinfancia, aprovechar también los recursos que están en la página web de Chile Crece Contigo en temas de sexualidad, de infantil, la manera en que se va conociendo el cuerpo, la manera en que promovemos el desarrollo y los límites, y recomendarles un video que lo estamos dejando en los comentarios del post, que precisamente grafica esta situación que decía la Vinca, que se llama Si harías lo mismo con un adulto, y es de un adulto con su hijo, que se encuentran ahí con la vecina y el papá empieza, pero dale un besito, pero saluda a la tía, pero salúdala bien. Cómo eso también va marcando la manera en que como niños y niñas van pensando que pueden o no expresar si algo les está haciendo daño o no. Así que muchos recursos por ahí, pero también mucho tema más por conversar. Ya, Claudia Zamora.
Buena. Muchas gracias, Vinca. Queremos Los teléfonos agradecerte funcionan. esta conversación muy ilustrativa respecto de este tema en particular, la educación sexual integral en la primera infancia. Y, por cierto, que quedó abierto mucho flanco, así es que vamos a conversar más adelante. Claudia, nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Muchas que esté muy gracias. bien. Chao. Gracias, Pinca. Cariño, chao. Aquí termina el podcast de Creciendo Juntos en Cooperativa. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Cooperativa Podcast. Otra forma de escuchar.